Bien, buenas noches. Un gusto en saludarles de nueva cuenta. Bienvenidos a la sesión 6, correspondiente a la semana del 11 al 17 de noviembre del presente año, en la materia Perspectiva de la Tecnología Educativa del doctorado en Educación. Prácticamente nos quedan esta y la próxima semana y concluiremos con la materia. No omito recordarles el objetivo general de la materia, que consiste en que ustedes sean capaces de utilizar los recursos tecnológicos y los programas de software a sus alcances para procesar datos de la investigación bajo las tendencias de actualizaciones en la educación en la que se encuentre. Y el objetivo correspondiente a esta semana es que ustedes analicen el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta que permite la innovación en la educación. Aquí es importante analizar este concepto innovación. En la parte introductoria de la plataforma encontrarán un video que habla sobre las tecnologías para la educación. Deberán de analizar de manera detallada este video y extraer ideas importantes que les servirán para construir la siguiente actividad que es ponderada y consiste en la elaboración de diapositivas. Bien, entonces en esta semana 6 las actividades prácticamente están diseñadas para ser abordadas en 3 partes. La primera consiste en la elaboración de diapositivas utilizando el formato PowerPoint. Para que puedan diseñarlas es importante que elijan uno de los 5 temas que se encuentran establecidos. El primer tema corresponde a la posmodernidad y el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. El tema 2, enfocados a la globalización y la sociedad del conocimiento. El tema 3, influencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. El tema 4, la Internet como medio principal en el manejo de plataformas. Y el tema 5, el impacto de la globalización en la formación por competencias tecnológicas. Entonces, aquí ustedes deberán de elegir cualquiera de los temas que consideren relevante y después de elegirlo, deberán de realizar el proceso indagatoria, el proceso de búsqueda de información relacionado con el tema. Entonces, al buscar la información en diferentes fuentes, en diferentes medios, deberán de analizar la temática e ir elaborando diapositivas en el formato PowerPoint, considerando las ideas, los puntos más importantes del tema elegido. Y además, estas diapositivas les servirán para realizar la actividad 6.2. Ahora, ¿cuál es la presentación y estilo de entrega?
de las diapositivas. Uno, que utilicen el formato PowerPoint. Dos, la primera diapositiva debe ser de presentación con los datos de identificación que siempre les he solicitado en cada una de las actividades. Y a partir de la diapositiva 2, deberán presentar la información haciendo uso de esquemas, palabras claves, imágenes asociadas, diagramas, etc. Es importante mencionarles que en las diapositivas es una herramienta de apoyo para la exposición y no debe estar impregnado de texto, sino que deberán de organizar la información de tal manera que únicamente sirva como medio de guía. Deberán utilizar un mínimo de 10 diapositivas sin contar la presentación y conclusión. La última diapositiva debe ser de conclusión. Ahí se deben de plasmar el análisis y la reflexión como producto del aprendizaje obtenido en el momento de investigar el tema seleccionado. Deberán de nombrar el trabajo con la nomenclatura solicitada en las actividades anteriores. Entonces, estos rasgos corresponden a la presentación y estilo de entrega. Ahora bien, en lo que respecta a la rúbrica de evaluación, es importante, como siempre les he recalcado, tener a la mano la rúbrica de evaluación en el momento de estar elaborando la actividad. Como siempre, manejamos 3 calificaciones aprobatorias o 3 niveles. El nivel máximo de 10, siempre y cuando la actividad cumpla con cada uno de los criterios que se establecen. Primero, que contemple el 100% de cada uno de los rasgos solicitados en el formato de presentación y estilo de entrega. 2, que no haya falta de ortografía en todas las diapositivas. 3, capacidad de la información, capacidad de síntesis de la información sobre el tema elegido. Aquí es donde entra en juego la creatividad para hacer uso de esquemas, palabras claves, esquemas como mapa conceptual, mapa mental, cuadros sinópticos, diagrama de flujo, imágenes asociadas y poco texto. Como siempre les he mencionado, las diapositivas es únicamente una guía que nos va a servir para ir explicando el tema de manera detallada y siguiendo un orden. También es importante que utilicen imágenes y esquemas asociados al tema elegido, variación en el tamaño de letra y tipo para resaltar la información, insertar efectos, animación en las diapositivas. Y demostrar creatividad en la organización de la información y que logren integrar lo más importante del tema elegido. Entonces, si cumple con todos estos criterios, estarán en el nivel máximo, que es 10. Ahora, si no cumple con uno de los criterios ya mencionados, estarán en el nivel de 9. Y si no cumple con 2 de los criterios mencionados, estarán en el nivel 8. Y si no cumple con más de 2 de los criterios seleccionados o mencionados, entonces se devolverá el trabajo con la finalidad de que sea retroalimentado, modificado y que realmente cumpla con los criterios solicitados en el primer nivel, y en la segunda revisión, si cumple con todos los criterios, la calificación máxima será de 8.
La actividad 2, que es la exposición videograbada. Aquí en esta exposición deberán planificarla con el apoyo de las diapositivas elaboradas en la actividad anterior, utilizando cualquier programa o equipo para que graben la exposición y posteriormente, después de grabarla, deberán alojarlo en un canal de YouTube. Cabe mencionar que en la plataforma únicamente deberán subir 2 diapositivas. En PowerPoint, la primera con los datos de identificación y en la segunda con el link para que yo pueda, trasladarme a su exposición y yo pueda analizarla. Antes de subir la diapositiva con el link, es importante que verifiquen que el hipervínculo dé acceso a la exposición, porque muchas de las veces han subido la diapositiva y el momento de querer abrirlo no me da el acceso para poder evaluar la exposición. También algo muy importante que no deben de pasar desapercibido. Es una exposición videograbada. Entonces es necesario que se vean ustedes en el momento de estar explicando el tema. Si no se ven ustedes como expositores, entonces sería una audioexposición porque únicamente se escucha. Es importante porque de ahí depende la calificación, depende de los rasgos que debo de observar para emitir la calificación. ¿Cuál va a ser la presentación y estilo de entrega? Deberán presentarse al inicio de la exposición. Esto no quiere decir que porque ya tienen la primera diapositiva y ya aparecen los datos de identificación, con eso ya es más que suficiente. No, tienen que presentarse. Buenas noches, mi nombre es fulanita de tal, y el día de hoy pongo a su consideración la exposición que lleva por nombre, y el nombre de la exposición. Pueden también mencionar en qué doctorado están, qué materia es y también en qué generación. Es de suma importancia hacer esta presentación. 2. Que alojen en un canal de YouTube la exposición. 3. Que suban al espacio de tareas las 2 diapositivas con los datos solicitados. 4. Que el video tenga claridad y nitidez y que el audio sea adecuado. El tiempo estimado para la exposición de 8 a 15 minutos. Entonces es importante cuidar estos aspectos. Recursos y material biográficos, pues prácticamente pueden hacer uso de la información que se les ha proporcionado en las semanas anteriores o bien tendrán que indagar o investigar el tema. En cuanto a la rúbrica de evaluación, como mencioné, son tres niveles. El primer nivel es 10, siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios. Que el expositor se presente al inicio de la exposición, que exista claridad, coherencia adecuada y buena dicción durante la exposición, que demuestre el dominio del tema, que utilice las normas de comunicación escrita, en este caso en las diapositivas, que esquematice la información presentada y que ésta sirva de guía en el momento de estar explicando, que tenga seguridad y presencia durante la exposición, que aloje el video en un canal de YouTube,
que suba al espacio de tareas las 2 diapositivas solicitadas con los datos solicitados, que exista claridad y nitidez en el video presentado y audio adecuado, que cumpla con el tiempo estimado de la exposición, siendo de 8 a 15 minutos. Entonces, si cumple con todos esos criterios, la calificación será de 10. Si no cumple con alguno de los criterios mencionados, la calificación será de 9. Y si no cumple con 2 de los criterios ya mencionados, la calificación será de 8. En tanto que si no cumple con más de 2 de los criterios, se devolverá el trabajo y tendrán que volver a repetir la exposición hasta que cumpla con los criterios solicitados. Y en la segunda revisión, si cumple con todos, la calificación máxima será de 8. Algo muy importante que también les he mencionado en materias anteriores, para dominar algo hay que practicarlo. Si no tenemos la habilidad, hay que desarrollarla. ¿Y cómo? Practicándola. Si no saben elaborar un mapa conceptual, tal vez en el primer momento que lo elaboren tendrán ciertas deficiencias, pero si siguen elaborando más y más y más mapas conceptuales, llegará el momento de que ya tengan esa habilidad y en la siguiente actividad de elaboración de mapa no tengan dificultad. De la misma manera con una exposición. Una exposición no es improvisada, no porque tengo mis diapositivas me voy a sentar o parar a repetir lo que está en las diapositivas. Hay que cuidar y pensar que las diapositivas son únicamente una guía. Vamos explicando nosotros el tema y si por algún motivo pues sentimos que estamos fuera del tema, podemos observar la diapositiva y continuar o regresar para corregir esa deficiencia y seguir con nuestra exposición. Una exposición se practica varias veces antes de grabarlo. Es necesario que tal vez lo proyecten y empiecen a exponer, midan el tiempo y luego vuelvan a exponer, vuelven a medir los tiempos o si quieren pueden grabarlo y después de grabarlo analizar el video detalladamente o la exposición detalladamente y después ver en qué fallaron y volver a repetir la exposición hasta que ya cumpla con todos los criterios mencionados. La actividad número 3 es la participación en el foro y para ello deberán ustedes accesar al foro 6.3 y responder de manera clara, coherente y sin falta de ortografía las siguientes preguntas. En este caso son 2. La primera, ¿cuáles son los límites de las TIC en un ambiente educativo? Es una buena pregunta que tal vez tengan un poco de dificultad en el momento, pero ya al ir analizando las tecnologías dentro de un ambiente áulico, tengan elementos suficientes para poder explicar y dar respuesta a esta pregunta. Y la pregunta número 2 dice, ¿de qué manera la Internet contribuye como medio de la globalización en el uso de las plataformas? También es una pregunta, esta es una pregunta muy común que muchas de las veces sin tener el conocimiento podemos explicarla con nuestras propias palabras. Algo muy importante en la participación de los foros
Los foros viene siendo el producto del análisis y la reflexión que ustedes imprimen como imprimen en el momento de analizar las actividades, hacer las actividades de leer, de investigar. ¿Qué quiere decir con ello? Que la participación en el foro debe ser la participación, la construcción del conocimiento, la construcción de las respuestas desde el conocimiento de ustedes. Por ningún motivo deberán de citar algún autor o escribir una cita textual porque no es apropiado en el foro de participación. Entonces, el foro de participación es la conjugación de lo aprendido. ¿Qué aprendí en el momento de revisar mi bibliografía, de realizar las actividades, de conjugar mi experiencia personal con lo que dicen los diferentes autores? Entonces, la participación. Y los criterios de evaluación: argumentación clara, coherente y convincente, uso correcto de las normas de comunicación, participación en tiempo y forma. Y aquí es importante que lean, comenta la participación de un compañero. Comentar la participación no es simplemente decir estoy de acuerdo con lo que dice, sino es aportar algo más que de algo que haya omitido ese compañero referente al tema, o corregir algún error que consideremos que está cometiendo ese compañero, pero de manera sutil. Hay que hacer ese comentario sin afectar a nuestro compañero. Y como siempre les he mencionado, en la participación en el foro deben entrar al foro iniciado por un servidor, darle clic y, después de la instrucción hacia abajo hay un apartado que dice réplica. Darle ahí clic y se despliega la ventana. Si ya tenemos las respuestas a las preguntas en Word, entonces copiamos y pegamos y enviamos al foro. Si no lo tenemos, entonces deberán de escribir la respuesta y luego enviarlo al foro. Por ningún motivo deberán de abrir otro tema o tópico. Entonces, esas son las instrucciones para la participación en el foro. Bien, cambiando un poco el esquema de las actividades, ahora vamos a explicar un poquito acerca de las tecnologías de la información y la comunicación y su repercusión en el ámbito educativo. Cuando hablamos de innovación tecnológica en el aula, ahí entra en juego el maestro con su materia, con sus alumnos. El maestro deberá ser capaz de diseñar sus actividades independientemente de la materia que imparta, diseñarlo utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Durante ese diseño, el maestro debe de considerar qué contenido va a tratar, cuáles son las características del aula, cuál es la población del grupo, de cuántos alumnos estamos hablando, y en función de ello deberá de diseñar e innovar haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Algo muy importante, el maestro no se debe apasionar por usar
las tecnologías de manera constante, sino deben, y en toda la hora o 2 horas que imparte la asignatura, sino que deberá de, para que no sea aburrida, no sea monótona y cumpla realmente con su función de apoyo tecnológico, deberán ser en actividades cortas, como por ejemplo, eh, tal vez el maestro les pide a los alumnos que como primera actividad lean algún texto corto independientemente de la materia que impartan. Posteriormente, después de haber leído, eh, les puede pedir que en grupo van a elaborar un mapa conceptual. Entonces ahí se utiliza, ya cuando se vaya a elaborar el mapa conceptual, se utiliza la tecnología, tal vez utilice un software y a través del software van construyendo. El maestro servirá de monitor y el cual empezará a preguntar que cuál es el tema central, el tema importante. Entonces ahí ir induciendo y conduciendo a los alumnos para que elaboren el mapa conceptual a través de la herramienta, a través de la tecnología. O también el maestro puede, pues, diseñar alguna cápsula él mismo y proyectárselo al grupo para que lo analice, y posteriormente de esa cápsula, de esa explicación, pedirle a los alumnos que redacten, no sé, un pequeño resumen de media cuartilla, y luego que lo redacten en borrador y pedir a los alumnos que se trasladen en la sala de cómputo, la sala de TIC si es que tienen, para que lo transcriban utilizando el formato Word. Entonces ahí vemos cómo el maestro se involucra en las actividades de innovación mediante el uso de la tecnología en el aula. Entonces, no apasionarnos y desde que entremos a clase hacer uso de la tecnología, sino que hay que planificar bien qué actividades, cuánto tiempo, qué tipo de software vamos a utilizar, si es proyección, si es diapositiva, si es algún resumen. Entonces, ir diseñando las actividades de tal manera que vea el alumno que no es monótono, que no es aburrido. Pero eso sí, depende mucho del docente, de la preparación que tenga en el uso de las tecnologías y de la capacidad creativa que él haga de su asignatura. Bien, de acuerdo con el informe de Horizont edición 2008, dice que hay 6 tecnologías que tendrán gran impacto en las instituciones educativas y sobre todo en su quehacer. Entre estas podemos mencionar la producción de videos, el cual dejó de ser un privilegio para convertirse en algo que todos podemos hacer. El hecho de producir videos didácticos, videos educativos, basta con buscar las herramientas en internet, el apoyo de cómo podemos realizarlas, y más que suficiente para poder engranarlo con el contenido de la materia. Webs de colaboración. Mediante utilización de sitio web es posible realizar documentos en línea con varios autores que no se encuentran en forma presencial para compartir documentos e integrar contenidos y herramientas en un solo producto. Aquí es importante también que el maestro pueda hacer uso de esta herramienta, y sería benéfico y de gran impacto para los alumnos, porque desde sus posiciones de los alumnos
el maestro puede ir observando quienes van participando a través de las aportaciones que van haciendo en esa web de colaboración. Banda ancha de móvil. Los dispositivos de acceso a Internet es cada vez más fácil y eficiente, pueden ser integrados fácilmente a la educación a través de teléfonos. También se puede utilizar para que los alumnos puedan cumplir con las actividades que se les encomiende. Claro está que el maestro debe de monitorear, debe de cuidar que los alumnos realmente lo utilicen de manera correcta. Aplicaciones de web híbridas. Dice, aunque en la actualidad no se presentan muchos desarrollos, está surgiendo un tipo de página web que presentan información y resultados de las consultas de los usuarios, integrando de forma transparente para quien consulta recursos y datos disponibles en otras aplicaciones web. Es decir, se combinan datos de diferentes fuentes en una única herramienta que resulta muy útil para los procesos de investigación. Inteligencia colectiva, conocimiento que emerge de un grupo de individuos y puede ser explícito en el sentido de que el grupo lo produce de forma intencional, como la Wikipedia. Entonces aquí tenemos algunas tecnologías el cual podrían tener grandes impactos en el aula. El hecho de que exista una tecnología no quiere decir que podemos utilizarlo tal y como está diseñada, sino que ahí viene la creatividad del maestro para innovar, para modificarla de acuerdo a las características del grupo, del lugar y de la materia. Bien, eso sería todo y espero que la información sea de gran utilidad y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.